hay que ir aprendiendo de diferentes géneros musicales para que usted pueda grabar algo que al paso del tiempo una estación de radio pueda colocarlo usted como TBT o dentro de los clásicos. Como la música urbana se encarga en su mayoría de que la persona rapea o habla las cosas, las anécdotas o las historias que cuenta ahí, por esa razón no cae dentro de un campo de romanticismo de una persona que cumpla 60, 70 años, 50 por allá, que pueda decir, déjame enamorarme con esta canción, porque no, en su esencia no lo tiene. Algunos muchachos, con excepción de ellos, están ya dando un crossover a algo más romántico, y ellos puede ser que en el tiempo pueda recordársele por tal o cual situación. Inclusive, búsqueme dónde está Daddy Yankee, por ejemplo, o la Queen, por ejemplo, en una de las estaciones de radio del país, excepto una estación de radio ahí que tiene, parece que pagan un espacio al mediodía y le llaman Yankee Manía. Bueno, le doy ese consejo para que se preparen en el camino de la música. Artista es aquel que tiene la capacidad de grabar cualquier género, bachata, salsa, merengue, balada, etc. Eso se le llama artista porque se puede ubicar o colocar en cualquiera de los géneros, no importa cuál. Pero siempre hay que cuidar el oído, siempre hay que brindarle a la población, primero, calidad en los arreglos musicales, calidad en el estudio, calidad en la interpretación y en las letras que se escriben. Entonces, uno ahí en esa parte observa que tú dices, bueno, una producción discográfica de un artista en un estudio de grabación de clase te puede salir por 300, 400 mil pesos, más o menos. Pero un muchacho de esto agarra una computadora y con 5 mil pesos te hace una producción de música urbana en el canal 22 de Colima, México, y sin yo pedirle nada. 4 semanas pisado poniéndome los temas míos, sin pagar un peso, en México. Por eso dicen que nadie es profeta en su tierra. Aquí la gente tiene ese tipo de comportamiento, pero en México, sin embargo, y saludo allá a Mario Alberto Gaitán y a Melina Torres, toda la semana me colocan mis temas allá, si no me ponen a Llena de Amargura, que es un tema en cumbia, me ponen a la salsa bella y me suenan allá. Tú vas a Colombia, por ejemplo, especialmente en la zona de Yopal, en Casanare, y tú entras a una estación de radio y pautas con ellos, y tú puedes estar segurito que te cumplen, porque su pensamiento, su manera de ver la vida y de pensar es como distinto. Es aquí que hay una maldad, y con esto no me importa si me suenan en la radio o no, porque ya da igual, si quieren no me suenen, pero hay que decirle a la gente que gobierna y a la gente que maneja en radio lo que está pasando y hacia dónde vamos. Cada vez que tenemos ese tipo de comportamiento le abrimos el espacio, un hueco a otros géneros raros que vienen a dañar nuestro país por no apoyar lo nuestro, por no apoyar la República Dominicana. Yo aprovecho el espacio para saludar a Chovy Capellán, que un día voy pasando por una calle y escucho una bachata mía a todo dar, y cuando me devuelvo y le pregunto a la señora, le pregunto qué estación de radio, y se me dice que es Dominicana FM y de Radio Televisión Dominicana, y oigo que pone un eslogan que dice lo nuevo, y oigo que menciona a Chovy Capellán, y cogí para la estación de radio a felicitarlo, a reconocerlo, porque estaba poniendo, duró 30 días patrocinando o poniendo ese tema sin conocerme y sin que yo me haya sentado a darle 5 pesos. Y este saludo va especial para ese locutor que, como él, debieran haber mucho apoyando el talento dominicano. Que hay gente ahí que se le va los humos a la cabeza, es verdad. Que desde que consiguen 2 pesos, consigue un hombre, es verdad. Sí, se alocan porque no tienen los pies puestos sobre la tierra. Pero hay otros, como el caso mío, que es una persona de pueblo, de comunidad, de sociedad, que aquí la mayoría de los artistas saben. Tú le preguntas, y te hago una lista, a Carlos David, a Fénix Ortiz. Ahí mira, para no mentirte, mira donde hay una medalla
mira donde hay una medalla, ¿y qué dice ahí? Arami Camilo. Para reconocer el trabajo de Arami Camilo, y soy artista, mira la medalla ahí. Tú le preguntas, por ejemplo, a muchachos de fuera, como el Musa del merengue, le pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que se llama la muchacha de Colombia? Claudia. A Claudia, y le preguntan a la mayoría de esos artistas, a Omairi Núñez, a Rosa Faraz, y le preguntan muchísimos artistas ahí, a este muchacho, a Merenglás, dominicanos residentes en México, a ver si han venido aquí, le he entregado una placa de reconocimiento grandísima, una medalla, y no han tenido que darme a mí un solo centavo, apoyando el talento dominicano donde quiera que esté. Pero si no tienen este tipo de conducta, como yo, en manera de ver la vida como yo la tengo, entonces se convierte en corrupto. Un grupo de corruptos que le hacen daño a los artistas, la masa artística dominicana, al país como tal, y le abren hueco a que gente en género que vengan a dañar, porque aquí nosotros no somos dueños ni del rap, ni del reggaetón, ni del dembow. Nosotros no somos dueños de eso. Eso comenzó a partir de los años 80 con los baby rap y esa gente, los playeros, a entrar, y aquí como venía esta corrupción entrando de el payoleo y ese tipo de cosas, le abrieron un hueco, dejaron de apoyar lo nuestro y se metió esos géneros que hasta el sol de hoy ha aplastado a una gran mayoría de los artistas dominicanos, merengueros y bachateros y baladistas, porque tú no escuchas que una baladista esté en televisión anunciando que se va a presentar en ningún lugar, y ahí tenemos talentos como Tati Salas, Jacqueline Esteve, Olga Lara, Vickiana y 20. Más bien del 96, sí, para ser más preciso, en el 96, entrando en el 96, yo formaba parte de un programa de educación de adultos de acción descentralizada que dirigía la Dirección General de Educación de Adultos del Ministerio de Educación, y allí me tocó dirigir a 5 maestros que estaban bajo mi mando, y una de esos maestros, llamada Brígida, me pidió que, como estaba en pleno apogeo la candidatura del presidente Fernández y el PLD, ella quiso formar un comité de base, y me invitó a que la apoyara. Como ella era una de mis profesoras, de los 5 que yo dirigía, quise apoyarla y me la inscribí. A mí no me gustaba la política, yo no votaba. El 16 de mayo, que era comúnmente donde se celebraban las elecciones, yo me quedaba en mi casa con un buen jugo de naranja y leche, con una buena empaquetada, un cuanto fritito, y me quedaba sentado disfrutando de mi momento, y todo el mundazo haciendo fila, y yo tranquilo en mi casa, y no le daba un voto a nadie. Yo me inclinaba más bien por la izquierda. Yo era una persona que me gustaba leer libros de Leningrado, de Karl Marx, de Federico Engels, la perestroika, y yo aprendí a cómo se armaba y desarmaban armas de fuego, porque yo pensaba y creía en la revolución. Yo creía en eso. Admiraba los regímenes que tenían que ver con la igualdad de clase. De hecho, me gustaba leer sobre el proletariado, la esclavitud, la época de la Edad Media y cómo se fue engranando todo eso, pero no me gustaban la participación político-partidista, no me llamaba la atención. Pero por esa amiga me sacrifiqué, me inscribí en su comité de base. Ella pertenecía a un intermedio del Comando 16 de agosto, de ahí del Tamarindo, en la feria, y el día que la fueron a supervisar para validarle su comité, yo me sacrifiqué también y fui a su casa ese día con el director del intermedio, que pasó a ser inclusive el director de Infotec en aquel entonces, y me le inscribí. Pasó eso. Recuerdo que le dije a un amigo que trabajaba en el gobierno del PRD, le dije, Kelvin,
así era su nombre, le dije, mira, Leonel va a ganar, inscríbete en el PLD, porque si no te vas a quedar fuera del gobierno. No me hizo caso. Y resulta que en el 96 ya Leonel era presidente y le puse la mano en el hombro a Kelvin y le dije, viste, te dije que Leonel iba a ser presidente. Siempre he tenido un ojo visor para los candidatos, porque lo analizo en condición o en el sentido de cómo se maneja el pueblo en el momento actual y las condiciones socioeconómicas que se vive en la actualidad. Bueno, pasado eso, entonces viene el problema Atuey de Camps y Hipólito Mejía, y Atuey se divide del PRD y se va a formar el Partido Revolucionario Socialdemócrata, llámese PRCD o Partido del Toro, y allí el doña Felipa Gómez me manda a buscar con un joven llamado Quiro. En primera instancia no fui, después me envió a uno que le dicen el Mello, y entonces accedí a ir a su casa, y es cuando ella me invita a formar parte del Partido de Toro y que aspirara incluso a una regiduría. Ya era los años del 2003, 2004, y ahí entonces salgo a la calle como candidato a regidor y vencí para eso entonces 22 candidatos a regidores, 7 diputados que no eran de mi, que yo no era de su preferencia, pero lo más grande del caso era que la candidata alcaldesa, que era Felipa Gómez, y el vicealcalde, que era uno de los hombres de mayor posición económica del municipio, el ingeniero Kennedy Peralta, dueño de Home Run y bomba de gas y un sinnúmero de cosas, todos estaban contra mí. Yo hice una candidatura solo, independiente, y lo vencí a todos. Vencí la alcaldesa, vencí el vicealcalde y vencí a 22 candidatos a regidores y gané como la regiduría a lo interno y me convertí en regidor número 1. En un cierre de campaña que hubo en el Play de Herrera, lo que era el Play de Herrera, había una multitud masiva ahí, y entonces en el canal 22 de Colima, México, y sin yo pedirle nada, 4 semanas pisado poniéndome los temas míos, sin pagar un peso, en México. Por eso dicen que nadie es profeta en su tierra. Aquí la gente tiene ese tipo de comportamiento, pero en México, sin embargo, y saludo allá a Mario Alberto Gaitán y a Melina Torres, toda la semana me colocan mis temas allá, si no me ponen a Llena de Amargura, que es un tema en cumbia, me ponen a la salsa bella y me suenan allá. Tú vas a Colombia, por ejemplo, especialmente en la zona de Yopal, en Casanare, y tú entras a una estación de radio y pautas con ellos, y tú puedes estar segurito que te cumplen, porque su pensamiento, su manera de ver la vida y de pensar es como distinto. Es aquí que hay una maldad, y con esto no me importa si me suenan en la radio o no, porque ya da igual, si quieren no me suenen, pero hay que decirle a la gente que gobierna y a la gente que maneja en radio lo que está pasando y hacia dónde vamos. Cada vez que tenemos ese tipo de comportamiento le abrimos el espacio, un hueco a otros géneros raros que vienen a dañar nuestro país por no apoyar lo nuestro, por no apoyar la República Dominicana. Yo aprovecho el espacio para saludar a Chovy Capellán, que un día voy pasando por una calle y escucho una bachata mía a todo dar, y cuando me devuelvo y le pregunto a la señora, le pregunto qué estación de radio, y me dice que es Dominicana FM y de Radio Televisión Dominicana, y oigo que pone un eslogan que dice lo nuevo, y oigo que menciona a Chovy Capellán, y cogí para la estación de radio a felicitarlo, a reconocerlo, porque duró 30 días
patrocinando o poniendo ese tema sin conocerme y sin que yo me haya sentado a darle 5 pesos. Y este saludo va especial para ese locutor que, como él, debieran haber mucho apoyando el talento dominicano. Que hay gente ahí que se le va los humos a la cabeza, es verdad. Que desde que consiguen 2 pesos consigue un hombre, es verdad. Sí, se alocan porque no tienen los pies puestos sobre la tierra. Pero hay otros, como el caso mío, que soy una persona de pueblo, de comunidad, de sociedad, que aquí la mayoría de los artistas saben. Tú le preguntas, y te hago una lista, a Carlos David, a Fénix Ortiz. Ahí mira, para no mentirte, mira donde hay una medalla, ¿y qué dice ahí? Arami Camilo. Para reconocer el trabajo de Arami Camilo, y soy artista, mira la medalla ahí. Tú le preguntas, por ejemplo, a muchachos de fuera, como el Musa del merengue, le pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que se llama la muchacha de Colombia? Claudia. A Claudia, y le pregunta a la mayoría de esos artistas, a Omairi Núñez, a Rosa Faraz, y le pregunta a muchísimos artistas ahí, a este muchacho, a Merenglás, dominicanos residentes en México, a ver si han venido aquí, le he entregado una placa de reconocimiento grandísima, una medalla, y no han tenido que darme a mí un solo centavo, apoyando el talento dominicano donde quiera que estén. Pero si no tienen este tipo de conducta, como yo, en manera de ver la vida como yo la tengo, entonces se convierte en corrupto. Un grupo de corruptos que le hacen daño a los artistas, la masa artística dominicana, al país como tal, y le abren hueco a que gente en género que vengan a dañar, porque aquí nosotros no somos dueños ni del rap, ni del reggaetón, ni del dembow. Nosotros no somos dueños de eso. Eso comenzó a partir de los años 80 con los baby rap y esa gente, los playeros, a entrar, y aquí como venía esta corrupción entrando de el payoleo y ese tipo de cosas, le abrieron un hueco, dejaron de apoyar lo nuestro y se metió esos géneros que hasta el sol de hoy ha aplastado a una gran mayoría de los artistas dominicanos, merengueros y bachateros y baladistas, porque tú no escuchas que una baladista esté en televisión anunciando que se va a presentar en ningún lugar, y ahí tenemos talentos como Tati Salas, Jacqueline Esteve, Olga Lara, Vickiana y 20